El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución para usted poner su caridad en muy buenas manos, las manos salesianas, que cuidan, que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Esos jóvenes que vienen de la periferia, de lo profundo, de allá de las tripas del barrio periférico, que se convierte en un almácigo, un nido, un vivero, el ambiente, el entorno de hacinamiento y de tugurio en que se vive ahí. Y que ese joven queda atrapado. Y si no encuentran vías para salir a camino, como son estas instituciones, lo que hay es un almácigo, pero de delincuentes. Porque, ¿qué le queda? Si el entorno que hay es de las lacras de la droga y del alcohol y qué sé yo, todas esas inquietudes son las que le asaltan al joven que no tiene posibilidad de salir a camino, que tal vez es un huérfano de padre o de madre o de ambos, o tiene sus padres detenido en una cárcel por, imagínense ustedes, 80,000 delitos que se pueden cometer también los padres. Entonces yo creo que hay que apoyar instituciones como esta institución, el Santo Domingo Sabio, porque es la formación del joven, hacer de esa persona una persona útil, pero brindándole un ambiente de estudio, de reflexión, de formación. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay dos notas luctuosas. Primero, el sábado murió un hermano de dos personas amigas mías. Yo no le conocía, pero llamé a uno de ellos, a César. Pero murió Manuel Rafael de Jesús Suárez Pizano, santiaguero, hermano de César Suárez Pizano y hermano de José Suárez Pizano. Ellos dos son los que conozco, los amigos. No conocía a Manuel, pero muy lamentable su fallecimiento.
ocurrió el sábado, fue enterrado el domingo. Y mis condolencias de nuevo aquí por vía de este programa a César y a José Suárez, esos dos santiagueros de cepa, de corazón, como se dice. Pero lamento mucho la muerte de Manuel, su hermano. Ha sido muy trágico estos meses. Para ellos mismos murió una hermana también, no hace mucho. Entonces las familias sufren mucho cuando pasan esos fallecimientos tan poco espaciados, imagínense ustedes. Muy lamentable. Mis expresiones de condolencias y que en paz descanse Manuel. Hoy acaba de morir, señores. Falleció una verdadera, lo que era una leyenda viva de la crónica deportiva, Tomás Troncoso. Cuántos buenos momentos de esa narrativa de los deportes. En ese maestro que fue Tomás Troncoso, maestro y leyenda de la crónica deportiva en la República Dominicana. Esa es una verdad incuestionable. Y no porque haya fallecido hay que hacer esos elogios de Tomás. Siempre, todas las personas que conocen de los deportes, principalmente del béisbol, cómo sustraerse de escuchar aquellos análisis de todas esas estrategias del juego, del béisbol, como fue Tomás Troncoso, un hombre tan brillante en esa crónica. Aquellos equipos humanos que narraban las jugadas y comentaban las jugadas. Entonces Tomás era el hombre del análisis, del comentario, un Billy Berroa narrando eso. Es un verdadero espectáculo, esa es la verdad. Y además fue un hombre bueno, decente. Tomás Troncoso, nadie tuvo problema con Tomás Troncoso. Fue una persona, tuvo mucha participación en los medios de comunicación, porque fue un comunicador extraordinario, Tomás Troncoso. Y se dedicó exclusivamente a ese propósito de ser un analista, pero un buen analista del deporte, un buen cronista, como fue Tomás Troncoso. Qué brillante fue Tomás. Había que oír a Tomás Troncoso, señores, hasta narrando los juegos, porque era narrador también. Yo recuerdo un tiempo que estuve narrando juegos, pero con un estilo también tan exclusivo de Tomás Troncoso. Aquellos lanzadores, aquellos peloteros del Licey, yo recuerdo, tan buenos peloteros, siempre el Licey importó excelentes peloteros. Pero todos los equipos, porque las Águilas también, y el Escogido, y las Estrellas Orientales, y luego las expansiones que hubo con los Toros y los Gigantes de San Francisco de Macorís. Pero la verdad es que Tomás fue una joya de la crónica deportiva. El país ha tenido muy buenos cronistas, excelentes, gente de mucho talento, buena dicción y la experiencia tan amplia, tan vasta. Un hombre como Tomás, con esas estadísticas tan al día, tan frescas, que siempre esa gente tenía, bueno, esos Jorgito Bornigal y todo eso. Son memorias, eran memorias elefantiásicas, se puede decir, un más Reynoso, toda esa gente. Todos fueron brillantes, ya desaparecidos, pero fue una generación verdaderamente brillante de la crónica deportiva, básicamente del béisbol. Esa es la verdad, aunque Tomás siempre fue muy enciclopédico, se puede decir, porque es que el hombre conocía de todos los deportes y entonces tenía un buen inglés, manejaba su buen inglés, las entrevistas. Tomás fue magnífico, que en paz descanse Tomás. Y mi condolencia también a Chiqui Troncoso, su hermano Chiqui, a sus hijos también y su esposa de Tomás, pero a Chiqui, que quien conozco,
y es amigo de nosotros, de todos los egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, porque Chiqui fue un fundador de la UNF. El ingeniero Manuel de Jesús Troncoso Cuesta, Chiqui Troncoso, que está también dolorido, no solo por la muerte de Tomás, su hermano, sino la muerte de su esposa también. Recientemente falleció la esposa de Chiqui, una mujer excelente, maravillosa, elegante. Apellido Eyaime, recuerdo, de San Juan de la Maguana, hermana de Andrés Eyaime, un amigo de nosotros también. Imagino que Chiqui, el pobre, debe estar muy dolorido, es la verdad. Paz a los restos de Tomás Troncoso, esa leyenda del deporte nacional. Y mis condolencias, repito, a su familia, principalmente al ingeniero Chiqui Troncoso, que es un caballero, un profesional de verdad de este país, profesor meritísimo, fundador de la Universidad Pedro Enrique Sureña, y un hombre con un carácter de buen dominicano y excelente profesional de la ingeniería. Bueno, entonces vamos a ver qué temas tenemos nosotros hoy para tratar aquí. Hay tantas cosas. Bueno, el Banco Central, claro, el Banco Central tiene hay una labor formativa del Banco Central que uno tiene que sentir también, sentirse con gusto de comentar esas cosas, porque las instituciones tienen que brindarle a las comunidades, a los ciudadanos, brindarle información, no solamente brindarle información, sino dar pedagogía de la información, si cabe esa expresión. El Banco Central, en esa labor formativa, tiene una semana económica, y esa semana económica y financiera, ahí se le da a conocer a estudiantes de primaria, de secundaria o intermedia, estudiantes universitarios, lo que son las ciencias económicas, las finanzas públicas, los negocios, para que la gente tenga alguna, diríamos, educación sobre el tema tan importante como es la economía. Pero dentro de toda esa también labor formativa, el banco tiene una labor formativa para los comunicadores. Es decir, hay ¿cómo se llama esto? Bueno, yo creo que hay por aquí un diplomado de formación económica para comunicadores, con el avalado por la Universidad UNIBE. Ese fue un curso que dictó la universidad, patrocinado por el Banco Central, para que los comunicadores tengan mejor información, tengan mejor, diríamos, poder hacer una buena opinión y una buena información de las actividades económicas y financieras. Es decir, brindarle cultura, brindarle formación cultural y económica al comunicador para entender los temas y brindar la información veraz y bien documentada, bien estructurada. Y esa es una labor que uno tiene que realmente reconocerle al Banco Central. También tiene el premio de economía a los estudiantes, un premio que lleva el nombre del patricio Juan Pablo Duarte, el patricio supremo de la República, Juan Pablo Duarte. Ese es un premio que también otorga el Banco Central como una vía de estimular a los estudiantes que vayan a hacer carrera o que se inclinen por la carrera de economía, de finanzas. Es decir, que hay una labor pedagógica, una labor formativa que tiene el Banco Central, y eso está muy bien. También muchos cursos sobre ciberseguridad, ciberataques y esas cosas.
lavado de activos, qué sé yo, muchísimas actividades que muchas veces esas actividades cuando se convierten en delictivas, entonces afectan los negocios bancarios y las empresas populares, etcétera, etcétera, o la economía oficial. Y entonces hay que tener la gente preparada para eso, las autoridades, incluso policiales que tienen que darle seguimiento a ese tipo de crimen, pues el banco les sirve esa información. Yo creo que eso tiene mucho mérito. Saludamos esa labor formativa del Banco Central. Muy importante. Eso es muy, muy importante. Bueno, en la parte de la política, pues hay que hablar de política, porque eso, el pueblo dominicano es un pueblo político, de verdad. El PRM decidió lo que nosotros decíamos la semana pasada, era un eufemismo pensar, como, o mejor dicho, entender lo que quiso decir la dirigencia del PRM en una reunión que tuvo con el presidente Abinader, para adaptar a los nuevos tiempos los estatutos del PRM. Nosotros decíamos, mire, ustedes pongan su cosa clara y no tengan que estar dándole rodeo a esto. Y eso vamos a revisar los estatutos para que el presidente Abinader tenga la oportunidad partidaria de optar a una repostulación al cargo, porque la Constitución no lo prohíbe. Entonces, eso venía de los tiempos del doctor Peña Gómez, y quizá como para recordar a Peña Gómez, y quienes redactaron esos estatutos era gente de ese peñagomismo doctrinario, ideológico, si cabe, pero vamos a decir doctrinario, de principios, lo que creía el doctor Peña Gómez, y entonces parece que esos estatutos se colaron igual o hicieron un calco de los estatutos del PRD, que era de principio la no reelección. Entonces, eso pienso yo. No es que el presidente no tuviera en su mente la opción de brindarse a su militancia la oportunidad de que le reelijan a él o que le repostulen, que sea su candidato en el 2024. Porque la Constitución abierta. Él es un hombre joven, está aprendiendo en el poder, en 4 años deberá ya tener una buena formación de Estado y pensará 4 años más y yo puedo hacer una buena gestión de gobierno de 8 años. El gobierno ha tomado como bandera de lucha el asunto de luchar contra la corrupción y la transparencia. Esos son verdaderamente banderas de lucha y les sirven de trampolín, le podrían servir de trampolín, puede pensarse dentro de ese partido y dentro de ese círculo más íntimo del presidente, se puede pensar que es, diríamos, la base fundamental para aspirar y que eso le da una garantía de tener buena aceptación, que el pueblo acepta eso. Muchas veces también no vale solamente que tenga la aceptación del pueblo, sino que haya el deseo de ir a votar, porque hay gente que ve políticas bien del gobierno, pero tiene una militancia partidaria que entonces su voto no lo transfiere tan fácilmente, a menos que sea inducido por el mismo liderazgo donde él está, etcétera, etcétera. Pero no hay duda que eso trae una buena aceptación para el presidente, ese tipo de acciones que se están tomando contra la corrupción, porque es un deseo reprimido, es una deuda cargada con la ciudadanía de tantos años, ver tanto expolio al Estado y tanta inercia por la autoridad, viendo cómo esta gente salen con riquezas inconmensurables, civiles y militares. Siempre nos ha llamado la atención, nosotros lo hemos dicho, muchísimos comunicadores del país, políticos también lo dicen, pero nunca hemos callado esas cosas. Lo que pasa es que los políticos se hacen, como decía don Carlos Rafael Goico Morales, los chivos, los caprinos dementes.
o los chivos locos. Pero aquí siempre se ha denunciado quiénes son la gente que han hecho diablura en el Estado. Entonces, el PRM, con esa decisión, pienso yo, pero ese es mi criterio, pienso que le han hecho un daño al presidente y al gobierno. ¿Por qué? Quizá el momento no era el momento para eso, para casi decir, señores, nosotros vamos a la reelección con el presidente Abinader. ¿Por qué pienso yo eso? Bueno, porque en un momento donde se está buscando y se está logrando una suerte de unidad nacional, aunque frágil, pero de unidad nacional, con un problema, como este problema haitiano, que une al pueblo dominicano y lo une, diríamos, cerrando fila con el propio gobierno, con el propio presidente de la República. Es decir, fuerzas políticas adversarias del gobierno cierran fila apoyando decisiones del presidente Abinader, porque consideran que hay que no enterrar el hacha, porque no es que estamos tampoco en una especie de guerra política y cosas de esto, pero desviar las críticas al gobierno, cualquier cosa de ese tipo, y entonces usted entra como en un periodo de ablandamiento, vamos a llamarle así, de oposición al propio gobierno. Ahora, en el momento que el presidente, su propio partido, lo escoge ya como candidato, porque eso es una escogencia, ya el presidente Abinader ha sido escogido por el PRM como candidato presidencial, pero eso significa que los partidos de oposición ahora se recogen, no van a cerrar filas así. Ahora lo que hay que entender la política. Los errores que pueda cometer el gobierno son capitalizados por la oposición. Entonces la oposición no va a fortalecer el gobierno. Probablemente, ante problemas como lo que tiene el gobierno ahora mismo, los partidos de oposición recogen un poco sus velas y se ponen a resguardo y dejan un poco al desamparo al gobierno. Por ejemplo, en un estado como el que estamos ahora, un partido de oposición no asusaría una protesta callejera, no las usa. Pero ya con un presidente escogido como candidato por el partido que está en el poder y con una varonía que hay de 48 varones que tiene el PRM, hay 46 nombrados en el gobierno, o 45, 46 de ellos están nombrados, están en la nómina pública. Entonces ese partido que está en el poder, ese partido ya ha escogido un candidato, por tanto la oposición ya tiene que jugar un papel de estar a la defensiva del gobierno e incluso a la ofensiva cuando tenga cosas que enrostrarle al gobierno, porque con el que va a luchar es con el presidente de la República. Que ya el presidente, todas las actividades que haga el presidente de la República, se ven como actividades proselitistas. Yo recuerdo con Balaguer se veían esas cosas, yo recuerdo como don Juan Bosch, por ejemplo, en el primer gobierno de Balaguer, advirtió que Balaguer iba a ir a la reelección porque Bosch era un hombre, un político muy fino y un político histórico, conocedor profundo de la sociología del pueblo dominicano y del pueblo latinoamericano. Juan Bosch, yo me acuerdo que decía, señores, por eso, bueno, mandó la abstención en el 70. Él decía que Balaguer no iba a soltar el poder nunca. Que Joaquín Balaguer se iba a eternizar en el poder y que el deseo de él era morir siendo presidente de la República. Eso dijo Juan Bosch, pero allá en los años 60 y pico. Pero no se equivocó, porque si el doctor Balaguer lo hubiera dejado, como dice, se muere en el poder. Todavía en el 2000 aspiraba a ser presidente de la República y en el 2000 Joaquín Balaguer, señor, tenía 94 años. 94 años tenía el doctor Balaguer en el 2000 y fue candidato a la presidencia con las condiciones, ya ustedes saben, motoras y visuales del doctor Balaguer. Entonces,
Yo recuerdo que todas esas cosas en el 70, por ejemplo, todo lo que Joaquín Balaguer hacía se le atribuía que era para la reelección. Si Balaguer iniciaba un acueducto era porque estaba en reelección. Si iba a entregar parcelas, estaba en reelección. Y todo aquello, y la presa, y todas aquellas obras, y las viviendas. Entonces no se veía ese trabajo de Balaguer, no se quería medir como un trabajo de Estado, un trabajo de un gobierno, como decía Balaguer, gobierno que trabaja, país que progresa. No se creía en ese eslogan, simple y llanamente se veía todo como una actividad reeleccionista del doctor Balaguer. Y no hubo tregua nunca con Balaguer. ¿Por qué no hubo tregua? Porque Balaguer era reeleccionista y todo el tiempo estaba en reelección. Entonces nosotros, los que éramos balagueristas en esa época y que andábamos haciendo campaña siempre, todo el que ponía un blog o regalaba 10 lápices por allí, todo funcionario que lo entregaba a nombre del presidente Balaguer. Que Balaguer fue el que ordenó que le dieran 10 lápices de carbón, de esos lápices comunes, en una escuela. Y ya. ¿Por qué? Porque todas las acciones estaban dirigidas o concentradas a la reelección de Joaquín Balaguer. Eso yo creo que va a pasar ahora con el gobierno de Luis Abinader. Entonces la oposición va a tener que cambiar el discurso. Por eso veo hoy escribió Leonel Fernández sobre la inflación. Leonel es un político terminado. Él sabe que el punto débil del gobierno es la inflación. Porque es una inflación que viene de fuera. No es una inflación que la ha provocado este gobierno. Es una inflación importada que no es fácil manejarla porque nosotros no manejamos el precio del petróleo, ni podemos manejar el precio de commodities tan importantes para el país como por ejemplo el maíz y la soya y las grasas. Son 3 renglones que el pueblo dominicano sin esas grasas, óigase bien, sin las grasas, sin el maíz y la soya para alimentar los animales, los pollos y los cerdos y las reses, esa es la base fundamental de la comida del pueblo dominicano, aparte del arroz y los frijoles, pero los frijoles son importados también, porque la producción de frijoles apenas alcanza aquí para el consumo de 15 días, si es que se puede afirmar eso. El arroz es un cultivo que se produce nacionalmente, pero tiene enemigos jurados con ese asunto de los fertilizantes y los agroquímicos, principalmente los plaguicidas, y entonces con fertilizantes tan costosos y combustibles tan costosos y labores de trabajo tan importantes que dependen de esos ingredientes, señores. La situación de inflación es difícil. Sabe Leonel Fernández que la inflación en alimentos es difícil para manejarlo los gobiernos. Y ya eso puede ser también una especie de bandera de lucha para la fuerza del pueblo. Es decir, montarse en la ola de la preocupación que pueda tener el pueblo por las alzas que vienen por el asunto de la inflación importada, que ya no se vislumbra una inflación tan breve como pensábamos que podía ser breve, y ahora se está hablando ya de que puede ser hasta de 2 años para que la inflación comience a bajar. La verdad que pienso que el PRM, para mí, tal vez estoy equivocado, se adelantaron a los acontecimientos y no era necesario que el Partido Revolucionario Moderno colocara al presidente ya en una posición de que no va a encontrar esa alianza fácil. Incluso en el Congreso tendrán debates fuertes también por los créditos y el presupuesto, el uso y abuso también del uso del préstamo extranjero, que será materia de discusiones fuertes en el Congreso. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central
hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué otras cosas yo veo que se van a sumar a esas dificultades que le van a venir al presidente y al gobierno? Porque, repito, la oposición va a cambiar de línea. Tiene que cambiar de línea porque si no, entonces no tiene sentido ser oposición. Y el que está en la oposición lo que quiere es llegar al poder. Entonces, el gobierno, que sea, diríamos, sus planes lucen como a tientas, hemos dicho nosotros otras veces aquí. Se plantean las cosas, pero ni siquiera arrancan, o arrancan y se quedan como a medio camino, a mitad de camino. El diálogo, por ejemplo, ese diálogo ya no encuentra apoyo en esa oposición. ¿Por qué? Porque ya la oposición sabe que todo lo que se le sea suavizarle el camino, esa cuesta enriscada, difícil, suavizársela al gobierno, no se la van a suavizar. Reformas. Yo decía, esa reforma y ese diálogo van a terminar como el Rosario de la Aurora. Y ya eso va camino a eso. Ya nadie habla de diálogo, ni hablan de reformas. Ya no se habla ni de la mesa haitiana que había el día pasado. Yo no sé quién fue que le recordó eso al gobierno. La mesa que se creó, porque se crean una serie de cosas y de organismos y eso. Y la gente, miren, seminario del agua. Pero cuando dijeron que 8.500 millones de dólares para resolver el problema del agua. Esas cosas, sabe uno que son marco prometedor para acciones muy futuras. Imagínense ustedes. Entonces, el gobierno anda, como yo he dicho, anda a tientas. Se hacen cosas, pero se van haciendo cosas y se van prometiendo. Y donde quiera que hable el presidente, promesa y promesa y promesa. Va a Barahona, promesa. Bueno, allí inauguró algo. Un centro parroquial, pero es lo que yo digo, ¿dónde está el centro de rehabilitación? Nadie le acuerda al presidente eso, que hay un centro de rehabilitación para discapacitados que no camina, no avanza 7 años, con un presupuesto de 30 o menos de 30 millones de pesos. Yo me he cansado de hablar de eso. Don Celso Marancini, que es el presidente, creo, del patronato, no sé, o del centro de rehabilitación. Pero ustedes no le pueden pedir al presidente que le terminen eso, que tienen 7 años para hacerle un anexo que necesita la comunidad. Bueno, parece que en Barahona no hay municipios. Entonces el presidente ofreció allí 160 millones de pesos para hacer una vivienda, no sé cuántas viviendas. Pero es que el gobierno tiene anunciado 35.000 viviendas para ser reparadas y 17.000 para ser construidas. Lo anunció el presidente en Santiago. Entonces se anuncian una serie de cosas y se sigue anunciando y planes. Entonces el gobierno no luce como tan firme. El gobierno, la firmeza del gobierno se la ha dado la lucha anticorrupción, donde el gobierno, el presidente ha dado pruebas fehacientes de que tiene una lucha seria contra la intransparencia y contra la corrupción administrativa. Y que la Procuraduría General de la República está haciendo su trabajo, aunque yo he señalado con una mancha que va a quedar
ese manchón va a quedar y será, para mí, no va a liberar la Procuraduría General de la República de la condición de independencia judicial. Entonces, eso, si no hay una decisión, una definición con esa querella, como hemos dicho nosotros, esa independencia judicial va a quedar trunca y queda que hubo una cierta mediatización para que esa querella no fuera conocida y no se afectara a Danilo Medina como expresidente de la República, un hombre que está cercado por las circunstancias. Danilo Medina, ¿qué falta para investigar a Danilo Medina? Un paso, una llamada es lo único que falta, pero Danilo Medina está cercado por las situaciones, ese coral y esa medusa y todo. Mire, el caso de la Procuraduría, el caso de los hermanos, este caso del servicio de cuidarle, del cuerpo de seguridad, la seguridad del presidente. Es decir, está rodeado, todo el entorno de Danilo Medina está cuestionado. Cuerpo de seguridad, sus hermanos, sus cuñados. Ay, Dios mío, ¿qué más? Sus íntimos, sus visitas sorpresa, todos sus íntimos están o sea, es que está prácticamente acorralado. Danilo Medina está cercado. Y esa querella, si la mueven, Danilo Medina es un preso. La querella de Participación Ciudadana que se ha prestado a esa charlatanería, Participación Ciudadana no habla de eso ni la mueve. Igual que la Fundación Masada de Santiago, y Santiago somos todos. ¿Dónde están esa gente? José Luis Tavera, ¿dónde están? Que son los artífices de esa querella, nadie aparece. Entonces esa la llevó ahí un fantasma. El fantasma llevó esa querella contra Danilo Medina específicamente. Declarada joya jurídica, la construcción de esa querella, por hombres de la calidad de Marino Vinicio Castillo y del propio José Luis Tavera. Pero nadie mueve eso. Entonces va a quedar, digo yo, ese manchón. Pero esa es la base fundamental para el gobierno sentirse seguro. Pero el trabajo del gobierno en sí ha sido un trabajo que ha sido como por goteo. Son cositas que se van haciendo y el presidente es muy entusiasmado. Bueno, el sector privado se entusiasma, pero si el sector privado hace un hotel, no es el gobierno que lo está haciendo el hotel, es el sector privado. Entonces, el presidente cuando anuncian una obra de 350 millones de dólares, cualquier presidente se siente contento porque esa inversión va, pero la gente eso lo aprecia como una inversión privada, no es una inversión pública. Entonces el gasto público de capital, fíjense las críticas que se le hacen, el gobierno no da visto de eso, pero el presidente sigue anunciando obra por aquí, obra por allí. Por ejemplo, obra pública tiene muchos problemas porque todas las vías públicas del país, todo el mundo las reclama y se las reclama al gobierno y a obras públicas. Pero obra pública, como yo he dicho, quiere asfaltar el país, pero no hay dinero para asfaltar todo el país, pero se anuncia que se va a asfaltar todo el país, con un buen bacheo puede ayudar. Por ejemplo, usted va a una calle que es la Pedro Enrique Ureña. Es una calle que está en la esquina de la calle Miguel Dargán, esquina Pedro Enrique Ureña, por donde está el hospital de la UCI. Ahí hay unos baches, ahí hay unos hoyos, que yo no sé por qué no van y tapan eso, pero eso no hay que pasar, eso no hay que echar, a la calle Dargán, Miguel Dargán, no hay que echarle una capa de asfalto completa, vayan y corrían ese hoyo. En la México hay otro hoyo, detrás del Supermercado Nacional, para más señas que estoy dando. Son hoyos que usted va y lo tapa y esa vía queda nítida. Pero mientras ese hoyo esté ahí es un peligro porque usted cae ahí, lo más que puede romper un vehículo o estrellarse sobre la pared de alguna edificación de las que hay cerca. Pero lo que se quiere es pavimentar todo. Pero se siguen pavimentando como a retazo. Entonces hay demasiadas cosas que se están acumulando, pero hay demasiadas exigencias. Van a explotar esas exigencias en movilizaciones callejeras,
Como decía yo, la oposición, ¿qué va a hacer? Se queda tranquila, se queda callada, como que, bueno, eso no fuimos nosotros que lo organizamos, pues nos quedamos tranquilos. O sea, no es lo mismo que una oposición responsable y que esta no deja de ser responsable, sino una oposición consciente de que ya tiene un presidente nombrado candidato, como decía en el segmento anterior. Entonces, el gobierno tiene que ir sopesando todas esas cosas. Funcionarios muy erráticos, tiene un problema abierto. El presidente tiene que resolver ese problema del Intran con los taxistas, o el presidente agarra el toro por los cuernos, porque va a traer más problemas. ¿Cuál va a ser un problema? Cuando maten un turista o un turista loco que aparezca por allá, por esos resorts, por ahí aparece un turista de esto, un ruso de esto loco, un ruso putinesco de esto, o una gente, un italiano que venga de esas líneas de las mafias y de la dangueta y qué sé yo, o de la napolitana, no sé, una de esas mafias, y ese italiano se incomode con un taxista de eso. El taxista hale un bate, o hale un machete o un cuchillo, esgrima contra ese turista busque una piedra, busque otro palo y maten a ese turista. Ahí mismo, la gallina, como se dice, del turismo, la gallina que pone huevo de oro, ahí mismo va a fracasar, para que lo sepa la autoridad cuando le venga. Yo decía el viernes, en México, fíjense lo que son los países grandes, en México, 8 personas colgadas del barandado de un puente. 8 señores, pero no estamos hablando que son 8 perros, son 8 personas ahorcadas. Eso es México. 200 que mataron allí, 150 que desaparecieron, 46 jóvenes que lo quemaron y lo tiraron en un basurero, mujeres que matan por centenares. Y bandas de narcotraficantes se tirotean y matan 2 turistas en Cancún. Esas cosas cuando pasan en un país como República Dominicana, ¿dónde va a parar el turismo? Pero se está dejando aventar esa situación del Intran, que es un inecto el que está ahí, o un interesado vulgar, porque eso se ve mal. Que una persona con un interés particular dirija una institución que tiene que brindar servicio para el interés general, para las causas, no para los intereses personales, sino causas y defensa del bien común. Eso, el presidente ha quedado tranquilo, mudo con el caso del Intran, pero va a traer un problema y eso le va a agravar la situación, pero eso lo aprovecha la oposición, para que lo sepa el gobierno. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que sopesarse. Me parece que el gobierno va a tener problemas con ese andar a tientas, todas esas promesas, todas esas cosas incumplidas que no se van a poder cumplir, porque no es fácil cumplir con tantas cosas que se han prometido y tantos dineros que se necesitan. Y ya una oposición advertida de que el presidente ya es el candidato escogido por su propio partido, las cosas no van a ser como tal vez quisieran que fueran las autoridades gubernamentales. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, después de leer todo lo que los periódicos han publicado de estos asuntos del coral, de los 5G, del coral primero y el 5G después, de los casos del pulpo, de la medusa, toda esta mariscada, estas mariscadas y moluscos en que se ha convertido la lucha anticorrupción con estos nombres exóticos, pero hay un sector diríamos, tan considerado como inauditable, como hemos dicho muchas veces aquí, que se consideró la Guardia como algo que la Contraloría del Gobierno, del Estado, no miraba para allá. Es decir, como que el presupuesto militar, eso era como asunto privado, o del brazo armado de la República, que era intocable, porque es el brazo armado de la República. En una democracia ya fuerte y establecida como la que nosotros tenemos, no había como para andar con temores contra el cuadro militar. Pero estas últimas operaciones, la verdad que los guardias, yo dije una vez aquí de un guardia que salió con 2 volteos el pobre. Eso fue lo que él consiguió, 2 volteos, unas cosas, unos camiones, una cosa. Y él fue director, creo, de la Defensa Civil en el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000. Y él le cuestionaron esos bienes, 2 volteos, pero eran cosas ligeras, diríamos, pero eran cosas, bienes públicos o bienes adquiridos con recursos públicos. Y él se defendió y dijo, a los guardias les regalan. Yo me acuerdo, yo no recuerdo el nombre de ese muchacho, que fue un coronel o general, no me acuerdo. Pero es que a los guardias les regalan, decía él. Entonces, a los guardias les regalaban, bueno, los guardias buscaban, como decía Balaguer, la ración de la boa, le daban la intendencia, compraban sus cosas, sus uniformes, y a veces sus armas, y todos esos pertrechos militares, y los militares, eso se veía como normal. Pero estas operaciones no son cosas normales. Entonces son operaciones tan dolorosas, tan densas, tan pesadas, que es con la voracidad que se le entró a los presupuestos de esos organismos militares, que fue a saco, a robo vulgar. Bueno, eso se ha aireado y todo, pero digo yo, los militares tienen que leer de la historia, porque hay un general que fue claro con 2 expresiones y que todo político dominicano se cuida, aún así se cuida de no ser tan evidente. Hay políticos que han sido vulgares con los recursos públicos y lo hacen bueno, ahí hay varios que yo conozco que a la brava, como se dice, o de juguete o jugando de juguetones, recibieron, pero cientos de miles, yo creo, de pesos y dólares y de todo, y tienen bienes inconmensurables, producto de los regalos, de los obsequios y de las habilidades para que les regalen por vía de las compras oficiales, y me tocaba tanto, y así son supermillonarios hoy, no trabajan y viven como príncipes, y viven diciendo que son los más serios del país. Óigase bien. Pero Ulicero, el general Ulicero, dejó dicho 2 expresiones. Primero, donde uno se roba la gallina, esconde la pluma.
Ustedes están oyendo militares, generales, coroneles del 5G, del 5, del Coral y de todo. Pero eso aplica para todo el mundo. Donde uno se roba la gallina, tiene que esconder la pluma. Ulises Heró. Ulises Heró. Son inteligentes, pero no entienden. Esas dos expresiones, señores, tan sentenciosas. Porque es que el político tiene que saber, y eso que Lili dijo esa expresión de la gallina y de la pluma, se la dijo a un ministro de él, que le sirvió una cena muy apetitosa y ¿cómo se dice? Y los cubiertos y manteles y los platos, la vajilla que presentó el ministro ahí, le llamó la atención a Lili. Entonces Lili, hombre hábil, inteligentísimo, no le quiso decir ladrón a su ministro y su amigo, pero le quiso decir, mire compadre, donde uno se roba la gallina tiene que esconder la pluma, porque es que si no lo delata. Entonces estos jóvenes, yo no entiendo cómo ustedes pueden hacerlo. Esas cosas nada más se pueden hacer con la anuencia de ¿quién? Del jefe mayor, del comandante en jefe mayor. Por eso fue que se actuó así, porque tenían luz verde. Porque eso es inexplicable, que todo eso. Entonces, ¿dónde estaba el DNI? Pregunto yo. Los organismos de seguridad del Estado no le decían al presidente, mire presidente, el jefe de su escolta, ese hombre tiene una red de corrupción, pero no es de corrupción de buscarse comisiones, es de robarse los presupuestos de los cuerpos militares. Se están robando el dinero, mire, pero ¿y dónde estaba el DNI? ¿Y dónde estaba el J qué sé yo cuánto? Y el G2, y el J2, y el A2, y el M qué sé yo cuánto? Todos aquellos organismos de inteligencia de la Fuerza Armada, ¿dónde estaban? Yo investigara a toda esa gente. Doña Miriam debiera investigarlo a todos, a ver si cursaron información al presidente de la República, al comandante jefe. El ministro de la Fuerza Armada nunca recibió una información de esto. ¿Cómo es posible? Pero ¿saben por qué no pasaba eso? O sí pasaba, porque todo el mundo estaba en eso. Un coronel, un simple coronel que estaba en el Ministerio de Defensa, tal vez encargado de un J, qué sé yo cuánto, y usted va y tiene bienes que son inconmensurables. Un simple coronel, ganando tal vez 40 o 35 mil pesos de salario, con villas, en resorts, y en las montañas, y en los mares, en las playas del país. Miren cómo andaban. Entonces, ¿cómo es posible que los organismos de seguridad del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, no supieran lo que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea debió haberle dicho al presidente? Mira, el general Robiu es un muchacho, ese muchacho no puede exhibir estos bienes. ¿Quién le dijo eso a Danilo Medina? Si alguien se atrevió a decírselo o a escribirlo. Y si no lo hicieron, son todos culpables. Una barbaridad. Es una pena que pasen esas cosas sin... Bueno, qué pena. Bueno, yo voy a hablar de Haití mañana, porque ya es tiempo. Pero ese caso de las parturientas ya se sabe, nosotros hemos dicho que es lo que persiguen las dominico-haitianas, como se atrevió a decir un señor de una mesa de migrantes, un haitiano conspirando contra el Estado Nacional. Son mujeres dominico-haitianas, pues tienen 10 años aquí, 6 muchachos, todas andan con 5 y 6 muchachos. Vi una hoy que le deportaron el marido, que es lo que yo digo, deporten el marido y luego a ellas. Parieron, tienen su niño ya fuera de riego, se van. Tienen que irse a Haití porque nosotros no podemos. Estados Unidos deporta parturienta o no deporta embarazada. Estados Unidos la deporta a las embarazadas porque en México hay millones de gente que entra por México y Estados Unidos devuelve millones de gente. Ahí van embarazadas y niños y de todo ahí. Pero al único país que le quieren reclamar eso. Pero por eso yo decía, presidente Abinader, no le haga caso. Haití, un fantoche, canciller, y que canciller dice tal cosa, no le hagan caso a eso. No, lo he dicho, imiten a Balaguer. Balaguer nunca le respondió a Aristides, que es un líder, Aristides tenía su liderazgo,
Pero Balaguer nunca le respondió a Aristide a todas sus necedades que decía de allá, y voceaba muchísimas cosas, insultaba inclusive, pero Balaguer no le hacía caso, pues sabía que soy un fantoche. Este mismo fantoche que está de canciller, el presidente Abinader, que no le haga caso. Incluso yo no acepto ni a Suplicy. El presidente debió declinar a Suplicy. Mire, eso es señor, no, mándalo a la Cancillería, que vaya y se reúna con el canciller y se pongan de acuerdo allá. A mí no tienen que venir a decirme nada al presidente, porque yo no creo en esas autoridades que hay en Haití. Eso fue lo que debió haber dicho el presidente. Yo no creo en ese Suplicy, porque Suplicy es un hombre que puede ser sincero y lo es, porque él fue embajador aquí y tuvo posiciones muy responsables. Pero el problema no es Suplicy, el problema es que allí no hay un medio, no hay un Estado organizado, no hay un gobierno firme, ni serio, ni legal. Entonces, ¿cómo el presidente va a aceptar que le envíen un delegado para negociar qué y con quién? ¿Qué es lo que se va a negociar? ¿Qué se va a hablar de Haití? ¿Qué tiene el presidente dominicano que hablar de Haití? Porque no hay nada con quien hablar ahí. Porque el jefe de Haití es Barbecue. Yo creo que el gobierno no debiera exponerse a eso, pienso yo. Pero mañana vamos a seguir con el tema, porque ya hoy el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.